Buenas tardes, como todos los viernes, os damos la bienvenida a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Cosas importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, jueves y viernes. Suscribiros al canal, que es Aprendiendo a Vivir con Santiago Domingo, básicamente porque podéis ver todos los vídeos que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Y recordad que estamos en relaxfm.es. Nos podéis seguir ahí en cualquier parte del mundo con ese enlace, que es la forma más sencilla de hacerlo, obviamente con las diferencias horarias. Que como siempre, nunca se me olvida mandar un abrazo a los hermanos de habla hispana que sabemos que nos siguen de esos lugares. Bueno, hecho eso, vamos a presentar a los colaboradores de hoy, que son Isabel Molina, que es canalizadora, sanadora y hace limpiezas energéticas, entre otras muchas cosas, Isa, que sé que haces, pero bueno, ya tendrás más tiempo a mitad del programa de comentarnos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos también a Gina María, que acompaña a mujeres a reconectar y transformar sus vidas. Gina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, encantada, buenas tardes. Y Amaya Holística, que es terapeuta holística y trabaja con el despertar de la consciencia. Ahí es nada. Amaya, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantada y súper entusiasmada de estar aquí compartiendo con vosotros. Me alegro, esa es la idea, que lo pasemos bien y que la gente le guste y le sirva lo que hacemos. Bueno, pues vamos al tema de hoy, que se me hace un tema precioso y además es básico, ¿no? Por lo que significa el entenderlo y poder trabajarlo de manera que no nos limite en nuestra vida. Y estamos hablando de que no podemos huir de lo que pensamos. Entonces, vamos a empezar directamente por ahí. Gina, ¿a qué nos referimos con no puedes huir de lo que piensas? Pues encantada de poder compartir desde mi visión y bueno, me gusta decir que todo lo que comparto es desde lo que yo percibo, desde mi experiencia, tanto personal como también apoyando a otras personas, ¿no? A descubrirse y a destapar ese potencial interior. Lo que preguntas, pues desde mi percepción es que nos referimos a que los pensamientos también son parte de la vida. Somos seres integrales, o sea, emociones, tampoco podemos huir de ellas si no se trata de eso. Energía, que todo lo es, pero bueno, hablamos de estas categorías para comprender mejor cómo funcionamos, el cuerpo energético, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, y ahí van muy relacionados los pensamientos, y bueno, el cuerpo físico, que ese ya sabemos también bastante, ¿no? Si lo dejamos de lado, pues tampoco nos va a dejar huir de él, ¿no? Entonces, los pensamientos son esta parte bien esencial que podemos trabajar y podemos equilibrar sin aversión, ¿no? Sin rechazo, y tampoco se trata de identificarse con ellos, pero no darles una exagerada importancia o no desequilibrarnos nosotros mismos por darle más peso a lo que pensamos. Es como tomar lo que nos dan, que es mucho, mucho oro, es como materia prima para nuestro propio camino de desarrollo, pero siempre teniendo en cuenta que no somos los pensamientos. No se trata, como tú dices, de escaparnos de ellos, porque no son el enemigo. Se trata de saber lo que nos muestran, aprender a manejarlos, aprender a verlos como esos maestros que son y que nos ayuden, de hecho, ¿no? Que sean nuestros ayudantes, que se conviertan en aliados para que nosotros podamos avanzar. Obviamente no todos los pensamientos son agradables ni tampoco nos empoderan. Hay pensamientos bastante limitantes por diversas razones y se trata de saber identificar cuáles son los que más nos empoderan y con ellos trabajar, y los que no nos empoderan también saber qué hacer con ellos para trascenderlos y que no nos estorben, ¿no? Que no se conviertan en esas piedras en el camino constantes o los famosos bloqueos. Y bueno, creo que por ahí va un poco, aunque obviamente es un súper tema que hemos elegido, ¿no? Para hoy, y a ver, vamos a tratar de abordarlo de diferentes formas prácticas. Definitivamente es un súper tema, porque si no aprendemos a trabajar con los pensamientos, literalmente estamos jodidos, como está la mayor parte de la humanidad, y esa es la realidad, precisamente porque no sabemos cómo. Amaya, ¿a qué te suena esto de que no puedes huir de tus pensamientos? Bueno, para mí, como instructora de mindfulness, ¿no? Una palabra que está muy de moda hoy en día, pues sería como aprender a dos cositas, así como resumiéndolo mucho, ¿no?
1, aprender a observarlos y 2, a manejarlos para transformar la energía. Entonces, para mí hay una palabra que también tengo que poner aquí encima de la mesa y es la meditación, ¿no? Y traer también de la mano al señor Buda, porque nos dejó un gran sistema de poder entender el funcionamiento de la mente. Entonces, los pensamientos, como bien decía Gina, están ahí para que los observemos. Lo que pasa es que la mayoría de las personas vamos tan rápidas en nuestro día a día y tenemos tantos quehaceres y además esta matriz de control que nos ha imbuido en la prisa y en el ritmo acelerado, ¿no? De hacer. Pues no tenemos tiempo para pararnos a observar qué hay en nuestra mente. Entonces, bueno, esa sería para mí una de las cuestiones principales, ¿no? El aprender a desidentificar, bueno, aprender a observar esos pequeños. Y me gustaría también, Santiago, si me permites, hacer como una parada o una breve introducción a este tema que tenemos aquí hoy y hacer un breve ejercicio para nosotros 4 y para todos nuestros oyentes y para todos los que nos quieran acompañar, ¿sí? Claro, claro. Vale, pues vamos a cerrar los ojos unos segunditos, unos instantes y vamos a llevar la mano derecha al abdomen y vamos a llevar la mano izquierda al corazón. Y así, en estos primeros instantes, vamos a tomar conciencia de cómo está colocado mi cuerpo, cómo tengo la espalda en este momento, cómo tengo las piernas, cómo estoy colocado. Aterrizando un poquito en el cuerpo, sensación, en las sensaciones. Vamos también a prestar atención a la respiración. Puedes ir llevando tu atención a la zona del vientre y notar ahí cómo se va hinchando la tripa como un balón con la inhalación y cómo se va deshinchando como un globo con la exhalación. Prestando atención a cada inhalación y a cada exhalación en este momento. Observando esas sensaciones del aire entrando en tu cuerpo. Y así, con la atención en tu respiración, vas a pararte y a observar qué es lo que hay en tu mente en este momento. Vamos a hacer esta parada para observar qué contenido mental hay ahí. ¿Dónde es que está tu mente? Si es que estás planificando en el futuro, si es que estás recordando sucesos del pasado, simplemente observa eso. Y vuelve a redirigir tu atención a la respiración. Una respiración profunda. Exhalas y puedes volver a tu ritmo, a abrir los ojos y a conectar con el espacio donde te encuentras, con lo que estás haciendo en este momento. Pues Amaya, casi que me quedo en la meditación y os dejo vosotros continuar con el programa. Yo también. ¿Tanto? Ha sido muy poquito tiempo. Pues yo he estado por aquí, por allá, bueno, ya he hecho de todo. Yo no sé vosotros, pero yo ya he hecho de todo. Muy interesante, Amaya. Isa. Bueno, simplemente como para ver a vosotros qué os ha aportado y también para que nuestros oyentes, ¿no?, tomen conciencia de lo fácil que es observar.
Pues muy interesante. Yo creo que bueno, los oyentes se van a dar cuenta a través del programa de esta herramienta y otras muchas que vamos a compartir precisamente para poder llegar a ese estado. Isa, ¿tú qué opinas? ¿Por qué no es interesante el hecho de no poder huir de nuestros pensamientos? ¿Por qué tenemos que huir de nuestros pensamientos? Para mí, no debemos de huir de nuestros pensamientos, tanto si es negativo como si es positivo. Para mí, se puede transmutar un pensamiento. Se puede transmutar. Claro está, se puede transmutar si es negativo, porque si es positivo no hace falta. Y se transmuta, claro, por la energía, ¿no? Está claro. Un pensamiento, vamos a ver, puede ser una herramienta. Al final va a ser una herramienta que te va a hacer pensar, te va a dar la clave para otro pensamiento. Es decir, te está dando una clave para que tú vayas abriendo como una cebolla. Es como una cebolla, vas quitando capas, ¿vale? Sí. Y vas teniendo otro pensamiento. Y luego vas teniendo otro pensamiento. Porque lo que está claro es que los pensamientos te quieren decir algo. Algo te quieren decir. Tanto sean negativos como sean positivos. Pero te van a decir algo. Yo, que me dedico muchísimo a lo que es el astral, y me dedico mucho a eso, y soy muy analógica y analizo mucho. Muchas veces me quedo muy pensante y digo, uy, pero esto me va a llevar a esto y a esto y a esto, y al final es así, todo es una cadena. No hay casualidades, hay causalidades, pero no hay casualidades. Ok, pues muy interesante lo que estás comentando, Isa. Y hablando de causalidades, tenemos que recordar que nuestras emociones son consecuencia de nuestros pensamientos. Exactamente. Con lo cual, hablando de consecuencias, mirar si es importante el tema de los pensamientos. Además, es tan importante porque lo que mayormente sufrimos en nuestra vida son nuestros pensamientos. O sea, no tiene que ver con la realidad o por las situaciones por las que pasamos. Lo que estamos sufriendo es nuestro proceso mental. Es que no sabemos cómo canalizarlos, no sabemos cómo hacer que pasen a la parte positiva, porque en realidad un pensamiento es neutro. Es neutro hasta que tú le das carga emocional. Y ahí está la clave de la cuestión, ¿no, Gina? Claro. El que tú sepas qué hacer con ellos y cómo canalizarlos. Claro, Santiago, pero ahí está la base. Si tú estás vibrando negativamente, ¿vale? Es decir, si tú te levantas mal todas las mañanas, si tú estás enfuscado, si tú te va mal el día, si tú te enfadas con mamá, si tú te enfadas con el marido, si tú te enfadas con el vecino, entonces vibras bajo. Claro, claro. Entonces, el pensamiento, ¿cómo va a ser? Bajo. Claro. Bajo el sótano, vaya, bajo el sótano, no bajo. Pero si tú ya te levantas en una disposición positiva, va a ser más positivo. Es decir, en vez de darme un beso, abrázame. Abraza un árbol, quítate las zapatillas, anda descalzo por el césped, hazte un baño con sal. Hay variedad de hierbas para hacer limpiezas que tampoco son extraordinarias, son de aquí del mercado. Velas, hay muchísimas cosas que hacen que se calmen los inciensos mismos. Es decir, y entonces vas vibrando más alto, y eso no se hace una vez, porque mucha gente me dice, bueno, es que yo lo he hecho, pero a mí no, esto no me hace que... Pero es que con una vez no, claro. Esto tiene que ser continuo. Siempre. Definitivamente, Isa, tiene que ser un trabajo de todos los días. Y de una vez os vamos anticipando a los que nos estáis escuchando que es así, es un proceso diario, de momento a momento, porque obviamente los pensamientos están ahí. Pero vamos a poner un ejemplo porque a la gente les encantan los ejemplos, además sirven mucho, ¿no? Hablemos de tomar un vuelo, coger un avión. ¿Cuánta gente pasa miedo desde el momento que ya se lo imagina? El hecho de que tiene que tomar un avión, aún sabiendo que matemáticamente es el transporte más seguro que existe.
Sin embargo, una persona que coge un coche no tiene ningún miedo y una persona que toma un vuelo, sí. ¿Y esto tiene que ver con la realidad? No, tiene que ver con lo que piensas, ¿no, Gina? Así es. Y bueno, aquí subrayar algo muy importante que también se ha dicho, mencionaron que las emociones, ¿no? Cómo estas son consecuencia de los pensamientos y desde mi visión, de hecho, ni siquiera están desconectadas de los pensamientos. Pensamientos, cuerpo físico, cuerpo energético y cuerpo emocional van entrelazados, se interconectan. Y entonces a nosotros nos gusta mucho pensar, ¿no? Porque es un hábito de pensamiento, que como que encajas, poner en una caja mi cuerpo físico, en otra caja mis emociones, en otra mis pensamientos, y quiero trabajar solo lo físico, y según yo voy a cambiar mi alimentación porque mi cuerpo tiene tal o cual enfermedad y lo voy a reparar, y mis emociones las dejo de lado, y cuando quiero trabajar mis emociones o mis pensamientos, entonces voy a una terapia porque siento que solo eso voy a trabajar y mi cuerpo físico lo dejo de lado. En realidad no es tan así. Desde mi visión, todos los cuerpos están entrelazados y cuando, por ejemplo, tú te decides, voy a trabajar con mi cuerpo físico, también eso tiene un impacto en tus emociones y en tus pensamientos, a la vez que cuando tú trabajas con tus pensamientos de maneras prácticas, como lo que está, por ejemplo, ahorita la propuesta muy bonita de Amaya de meditar, aun si tienes 5 minutos en el día, porque luego vamos diciendo que no tenemos tiempo, ¿no?, para meditar, ese conectar con la presencia te centra las emociones, te centra los pensamientos, impacta tu cuerpo físico, ya te están comprobando, ¿no? La ciencia cómo se va interconectando ahora y va indagando en eso que ya sabiduría ancestral nos ha dicho desde hace mucho tiempo, ¿no? Los impactos y los beneficios, ¿no? Lo positivo que trae incluso a nivel celular meditar, aun si sea algunos minutos del día, ¿no? Siempre y cuando lo vayas haciendo de forma continua, ¿no? Lo que decías, es un proceso. Entonces, realmente estamos en un momento en el que se nos invita a salir un poco de esa visión de donde estamos como separados, ¿no? Y ahí, por ejemplo, entra la importancia de esta visión energética, como la de Isa, como igual me considero bastante holística en lo que hago, en donde se nos pide abrirnos a ese tipo de prácticas, ese tipo de trabajo. No es nada más para la gente espiritual, lo pongo entre comillas, ¿no? Y luego nos pensamos, bueno, no, yo no, porque no voy a meditar, porque no sé cómo hacerlo. En realidad todos somos seres espirituales y se nos pide trabajar ese aspecto energético o espiritual, como nos guste llamarle, que todo es conciencia en realidad. Se nos pide porque es la forma de avanzar, es la forma de reequilibrar. Es lo que ha sucedido, o sea, nos hemos desequilibrado al darle demasiado peso a pensamientos que, como tú decías, todo es neutral, pero le damos un peso, una carga negativa porque no nos gustan, porque a lo mejor porque ya están tan repetidos de esta vida, de otras vidas, ¿no? Que ya nos están estorbando. Y se trata de cambiar el foco de atención, regresar a la presencia y desde ahí discernir cuáles son los que me ayudan a avanzar y los que no, es lo que voy a trabajar. Lo que va funcionando bien, pues sostenerlo. Eso ya está bien, no hay que hacer nada ahí. Pero todo aquello que ya me está pesando, que me está ocasionando una limitación en cualquier aspecto de vida, es ahí donde el foco nos pide armonizarlo. Y no es como lo que decías al principio, rehuir de ellos, rechazarlos o tacharlos del mal, ¿no? Nos gusta llamar lo malo, lo bueno, pero en realidad todo puede ser un aliado en el camino, depende de nuestra atención, la atención que le demos y cómo lo trabajemos en el día a día. Y ahí ser muy pacientes es como una primicia o es un consejo muy básico del ser, porque también esta cuestión de ir acelerados que decía Maya, queremos que las cosas se den en una semana. Me voy de retiro en una semana, medito y ya se soluciona todo en mi vida, porque ya medité, porque tengo prisa. Y en realidad es un trabajo de un ciclo, es en la vida que vamos a ir reequilibrando, es un proceso, y entonces ser muy amorosos con nosotros mismos, muy pacientes con el proceso, sin pelearnos con los tiempos, y cada quien tiene un ritmo a honrar, ¿no? He de honrar mi propio ritmo. Eso nos va a ayudar mucho a incluso disfrutarlo, incluso realmente no nada más que sea como tarea, ¿no? Como ya desperté, ahora es trabajo espiritual. En realidad, puedes incluso disfrutar el proceso. Y entonces es para mí
muy bonito hablar de estos temas y como digo, como dice Isa también, hay muchas capas, ¿no? Y eso es lo rico de estos temas y de estos procesos. De hecho, claro, volvemos a comentar, es un proceso constante, pero es un proceso vital, porque de nada te sirve todo lo demás, de nada, si no eres capaz de o quitar foco a tus pensamientos o no darle importancias o canalizarlos. Porque tú puedes meditar 23 horas al día, pero si estás en un proceso mental de estar constantemente no evitando, no canalizando, no construyendo pensamientos que te ayuden a vibrar alto, estás en lo mismo. ¿Para qué es meditar? ¿Para qué quieres hacer yoga? ¿Para qué quieres irte a correr? Si tu pensamiento, si tu proceso mental no lo puedes canalizar, estás perdido, completamente perdido. ¿Por qué? Porque te vas a identificar con los pensamientos, que es uno de los grandes problemas del proceso mental, ¿no, Amaya? Cuando te identificas con tu pensamiento y piensas que eres lo que piensas. Y no es así, ¿no, Amaya? Así es. Por eso la meditación, vuelvo a ella, porque me parece la herramienta mental más poderosa de todas. O sea, el realmente poder prestar atención a nuestros pensamientos, saber lo que hay en nuestra mente y poder desidentificarnos nos va a dar la clave del bienestar, de la felicidad o de la paz, como hablaban los maestros, ¿no? Los grandes maestros como Buda, como Jesús o como otros grandes maestros que ha habido, ¿no? Entonces, esa es la clave, el poder entender cómo funciona la mente, que no nos lo han explicado. Nos han dicho, toma un cuerpo, toma una mente y sal a la vida. Entonces, ese es realmente el desafío que tenemos en esta vida como de camino espiritual, ¿no? El entendimiento del templo de la mente, porque en este templo de la mente tenemos muchas cosas, muchos pensamientos, ¿no? Como estamos diciendo, y muchos errores o defectos o egos. Somos 99% de egos. Entonces, si tú te estás creyendo que eres de una determinada manera por esos egos, pues toda tu vida va a funcionar de esa manera y vas a atraer a tu vida esos acontecimientos y de esa manera en la que tú estás pensando, que a lo mejor es una manera errónea, es un ego por desvalorización o por mil cosas que te han podido pasar en la vida, ¿no? Y que te has construido esa manera de pensar. Y además, como has nombrado antes las emociones, me gustaría decir que las emociones siempre son paralelas a un pensamiento, o sea, siempre que hay un pensamiento, paralelamente hay una emoción, son inseparables, o sea, van así, en pack. Entonces, las emociones acaban siendo entidades tejedoras, entidades tejedoras que conforman como una entidad dentro de ti. O sea, un estado de tristeza o de ira durante mucho tiempo mantenido en tu cuerpo, al final acaban siendo una entidad que te domina. Ya ni siquiera eres capaz de gestionar esos pensamientos, que ni siquiera ya las emociones ya han imbuido totalmente todo tu ser. Y de ahí la importancia de lo que dices de desidentificarnos de eso, que eso es lo que nos da la meditación, el poder salirnos de esas emociones, es que de es esos vital. pensamientos. Es que es vital, pero es vital entender, aceptar que no eres tus pensamientos. Sigamos con el ejemplo del avión, para darle continuidad. Vale, yo pienso que el avión se puede caer. Ok, ya lo he pensado, porque eso lo puede pensar cualquiera, ¿no? Es más, yo creo que el 80-90% de gente que toma un avión, en algún momento piensa que el avión se puede caer. Lo diga o no lo diga, vale. Pero que lo pienses no quiere decir que le pongas energía y que esa energía cree una consecuencia que es la emoción del miedo. No, piénsalo, vale, ya lo has pensado. Pero así como lo piensas, descártalo. Ok, ¿se puede caer? Sí, se puede caer, ya está. No le des más importancia. Hay un truco que te corto, Santiago, muy bueno, ¿no? De cuando yo empecé en este camino espiritual, de cuando ya empecé a entender los pensamientos y cuando ya era consciente y decía, ¡buah! Lo que acabo de pensar. Entonces hacía como cancelado, ¿no? Me inventaba como una cruz, un cancelado de estos de un sello, ¿no? Claro. O un arrastrar ese pensamiento a la papelera de reciclaje como en un ordenador, hablando en el lenguaje en términos informáticos. Entonces es como darte cuenta y pum, pum, y eliminar, ¿no? De eso se trata. Entonces el primer paso es, primero, darse cuenta que tú no eres tus pensamientos. No eres tus pensamientos. Porque si no nos damos cuenta y nos identificamos tanto con ellos, pensando que somos ellos, pasa lo que pasa. Y es que somos esclavos de nuestro proceso mental.
Por otra parte, es un proceso que nos lleva a la parte negativa, porque si los pensamientos fueran positivos, de armonía, de amor, vale, pues me callo y te lo compro. Pero es que el problema es que la mayor parte de gente se lleva el proceso mental a la parte negativa. En el caso del avión, se va a caer, un accidente, me voy a morir, ¿qué van a pasar con mis hijos? Además, va a tardar 10 minutos en caerse el avión, qué sufrimiento. Bueno, qué barbaridad, qué necesidad hay de estar vibrando en esa frecuencia y amargarse la vida con una posibilidad. Porque si dijeras, va a pasar, vale, pues venga, piensa lo que quieras. Pero si es una posibilidad remota, por eso es tan importante traspolar ese pensamiento del avión a cualquier otro. Una pérdida de un ser querido, el abandono, un trabajo que a lo mejor no vas a conseguir, el que no llegues a final de mes. A ver, si nos damos cuenta, yo creo que el gran problemático a la hora de sufrir, en realidad, es nuestra forma de pensar, ¿no, Isa? No, no hay más. Es nuestra forma de pensar, claro. Nuestra forma de pensar y luego la aceptación. La aceptación que le des a esa forma de pensar. Claro, es que si no la aceptas, no la das como buena, no vas a sufrir. Claro, a ver, pensamientos vamos a tener siempre. Pensamientos vamos a tener siempre, sean negativos o sean positivos, pero los vamos a tener siempre. Entonces, se trata de fluir, porque hay pensamientos que te vienen a la cabeza, pero no tienen nada que ver. Es decir, fluyen, pero se van. Igual que vienen, se van. Porque un pensamiento no dura ni 10 segundos en estar en el cerebro. Es Claro. decir, no sé si es de 4 a 6 segundos. Se desactiva si dejas de pensar. Siempre y cuando los dejes ir. El problema es que no los dejamos ir, nos anclamos en ellos. Entonces es porque ese pensamiento es más importante para ti de lo que debería de ser. Es decir, algo está pasando ahí, claro, cuando estás repitiendo ese pensamiento más de una vez, más de 2 veces, más de 3 veces. Es decir, le estás dando vueltas a ese pensamiento. Ahí es cuando hay que trabajarlo. Claro, pues ahí le has dado. Precisamente cuando empiezas a entender y a comprender que ese pensamiento te está causando un malestar, una vibración baja, un círculo vicioso negativo, tienes que cortarlo. Cuidado, no se trata de dejar de pensar, porque eso para mí es una tontería, eso no puede existir. O sea, no nuestro proceso mental es constante. A mí cuando me dicen, es que he dejado mi mente en blanco, no pienso nada, digo, ole, ole. Error, error. No se trata de eso. Se trata únicamente de no le des importancia. Pasa con los sueños. Es que además una pesadilla, ¿vale? Y perdona, Santiago, la función de la mente es pensar. Claro, es como si yo dijera, quiero que deje de latir el corazón porque me molesta. Claro. O quiero que el riñón deje de filtrar. Pero vamos a ver, ¿de verdad estamos hablando de eso? No podemos dejar de pensar. No. Lo que sí podemos es entender que son mis pensamientos, pero no soy yo. Y que si yo no les doy importancia, no van a tener el poder. Sí, Gina, ¿querías comentar? Sí, lo que estás diciendo es como muy clave en este proceso, ¿no? De convertirte en ese observador. No se puede al 100% tampoco, ¿no? Y por eso decía yo lo de, creo que lo mencionaron igual, ser muy paciente porque es un proceso, pero bueno, tener como un ideal y como una intención diaria, ser ese observador para poder tomar distancias, como convertirte en, me gusta la analogía del águila, verlos desde arriba. Tienes esos pensamientos que son energía, pero la energía está para fluir, ¿no? Lo que decías, no para apegarte a ella, ¿no? Luego queremos que no se vaya, o al revés, para tener aversión, y cuando tienes aversión y los rechazas, funciona igual, se quedan. Entonces, es esa distancia que nos da el observar los pensamientos, es lo único que nos hace capaz de entonces que después se conviertan en aliados, porque sí es posible, para eso está la energía, para ayudarnos a avanzar en nuestro propio proceso, en nuestro propio camino del alma. Y lo que tú decías también me parece súper importante, a nivel día a día, ese convertirnos en guardianes de nuestra propia energía, ¿no? A veces hay temas por ahí en el mundillo espiritual de que si las personas tóxicas por ahí o lo tóxico por allá, y bueno,
¿qué tal si entonces también empezamos a identificar aquellos pensamientos tóxicos, ¿no? Porque primero es en casa, o sea, primero identificar lo que es tóxico, lo que has dejado que crezca, pero que no tiene ningún beneficio ya ni para ti ni para los demás. No primero centrarte en los demás y luego en ti. O sea, ¿qué he alimentado que ahorita ya se convirtió en una bola de nieve que me está aplastando? Y desde ahí cortar. Claro. Cortar, como tú decías, dejar de poner esa atención. Y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Porque luego nos desempoderamos cuando creemos que yo no puedo hacer eso. No solo lo pueden los iluminados, ¿no? Como Buda, que él inventó, ¿no? Lo de la meditación, pensamos. O los maestros ascendidos o tal. En realidad, cada uno tiene el poder de hacer ese corte, como decía Maya, de cortar, de dejar de poner esa atención y empezar a trabajar con lo que realmente nos está mostrando ese pensamiento limitante, que puede venir, y bueno, acá también surge una cosa muy interesante. Cuando trabajamos el interior, nos empezamos a sentir mal y nos juzgamos porque vemos tanta densidad en nosotros que nos genera pesadez, como que luego nos desanimamos, como que creemos que no va a llegar, no voy a llegar a avanzar porque es tan denso lo que estoy sintiendo o viendo que está en mi interior. Pero aquí es ser un poco más neutrales con nosotros mismos. El proceso humano es lo que estamos viviendo y ahí va a haber sombra, ahí va a haber densidad, van a haber pensamientos pesados. Y eso es importante recordarlo para no añadir más pesadez al proceso, ¿no? Por eso decimos, Gina, por eso decimos, perdón que te interrumpa, que no podemos huir de ellos. Es una tontería, como tampoco nos podemos pelear con ellos. Vamos a ver, poder podemos, de hecho lo hacemos, pero no es inteligente emocionalmente. No expresa tu nivel de conciencia el hecho de que te estés esperando con un proceso que está ahí para eso. La mente estaba ahí para pensar. El problema no es lo que piensas, volvemos a decirlo. El problema es qué haces con lo que piensas. Igual que el problema no son las cosas tóxicas, son las formas tóxicas de ver las cosas, que es la traspolación del pensamiento. O sea, tú deja pensar lo que quieras, no pasa nada, no te pelees con ellos, ni siquiera tratas de evitarlos. No, déjalos pasar, no les pongas foco, no les des poder, porque si les das poder, pasa lo que pasa, y es que vivimos en nuestro drama psicológico. Hacemos historias de terror de cosas que no han pasado, porque acostumbramos a vivir no en el presente, sino pensando en lo que va a pasar en el futuro, cuando sabemos que eso no es real. Pero bueno, antes de irnos con más cosas, que está muy interesante, vamos a presentarnos, porque si no se nos va el tiempo, y ahora vamos con preguntas. Amaya, empezamos contigo, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que haces? ¿Dónde te pueden localizar? Pues mira, yo actualmente estoy en Mallorca, pero trabajo de manera presencial y de manera online. Me dedico pues a Maya Holística, pues a todo lo que tiene que ver con el mundo holístico. Desde, bueno, soy instructora de yoga, de meditación, de mindfulness y desarrollo también, ahora estoy muy enfocada en desarrollar eventos pues para el despertar de la conciencia y ayudar a las personas en este momento de ascensión planetaria en el que nos encontramos. ¿Qué más? También soy DJ. Es como en mi mundo holístico es como hay una caja de herramientas y voy sacando pues las diferentes necesidades, según las necesidades del sitio donde me encuentro, porque paso temporadas también en Pirineos, que tengo ahí a mi familia. Depende del sitio donde estoy y de las personas que me encuentro, pues saco unas u otras. Entonces, los eventos de música que hago también son como bailes conscientes, son fiestas sin droga, sin alcohol, y donde la gente viene a conectar con la música y poder soltar las emociones a través del baile y de la música. Y es muy interesante porque ahí se rompe todo el pensamiento y todo el proceso mental y solo es conexión con la música, con el cuerpo. Es una meditación muy potente. Y trabajo también con nutrición celular, que bueno, son unos productos muy interesantes, alemanes, los tengo siempre todos por aquí a mi alrededor porque a mí me han dado la vida, me han ayudado mucho en mi proceso, en mi proceso espiritual. Pues para ayudar a lo que estamos diciendo, ¿no? A estar más presente, más consciente, subir la vibra y prevenir un montón de cosas, subir el sistema inmune, y eso es lo que aporto también a los demás ahora, ¿no? También al trabajo en esa dirección, con la nutrición celular. Ok, pues súper interesante. Y Amaya, ¿dónde te pueden localizar? ¿Redes sociales, teléfonos, lo que quieras dar? Todo Amaya Holística. La web es Amaya Holística, el Instagram, el Facebook, bien fácil. Y el teléfono 657-062-125. También atiendo a personas ahí. Y ¿qué más me dejo, Santiago? Bueno, suena bastante bien. Lo de las fiestas también, ¿eh?
Estáis invitados. Tendría que apuntar que sin drogas químicas, porque drogas hay. Recordar que el cerebro es el mayor fabricante de químicos que existe, ¿no? Wow, Santiago, no, yo cuando la primera vez que fui a una fiesta de estas fue como un subidón de decir, wow, pero si toda la química la tengo dentro de mí, no necesito nada externo, ni alcohol, ni nada para hacer un subidón, a eso ¿no? vamos, es que lo mismo que encuentras con drogas de una forma un poquito más peligrosa, lo puedes crear tú con estados de conciencia, ¿no? Totalmente. Esta es la invitación. Y Pues muy interesante, Maya. Muchas os gracias. invito a todos al siguiente, a Mallorca, a que vengáis, ¿vale? Siguiente evento que se llaman Amagic, Amagic Dance, Amagic Day, Amagic Festival, todos invitados. Perfecto. Yo iré, pero más para el verano, que me puedo bañar. Que se verá más. Venga, vale. Te espero. Isa, vamos contigo. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo soy canalizadora, hago viajes astrales desde antaño, desde hace siempre he hecho. Trabajo con los maestros ascendidos. Es más, no hace nada más que mandarme. ¿Qué te iba a decir? Te iba a decir algo. Por eso os digo que os hagáis chuletas para que no se os olvide todo lo que hacéis. Sí, algo tengo aquí, Eres sanadora, Isabel. Tú lo sabes mejor que yo, porque te lo he dicho a ti. Soy sanadora, sanadora por la energía también. También lo hago en viajes astrales, muchísimo más que en físico. En físico también lo hago, pero lo hago más en viajes astrales. Utilizo el péndulo, soy tarotista, bueno, hago varias cosas más, ¿no? Pero lo más impactante es esto. Eso es lo que yo hago. Las limpiezas energéticas también, ¿no? Limpiezas energéticas. Claro, es que yo cuando hago los astrales, absolutamente hago... Cuando hago un astral, lo hago absolutamente todo. Ok. Es decir, cuando cojo a una persona para sanar, si yo sano a una persona y veo que a lo mejor le hicieron algo o veo que tiene cualquier historia, te estoy sanando. Como te estoy sanando, te estoy quitando. Y si te quito, te lo voy a hacer todo. Es decir, no solamente te voy a sanar a ti, es decir, te estoy sanando, te estoy quitando. Ok. Todo lo que tengas a tu alrededor. Ok. Que por cierto, no me dijiste que estaba bien, ¿no? Pero nada, ya me explicarás bien qué viste por ahí. Sí, hay cosas, vale. hay cosas. Porque también hay que decirle a la gente que nos está escuchando que todo esto puede ser in situ o puede ser a distancia, ¿no, Isa? Esa distancia solamente necesito una foto para reconocer a la persona, no me hace falta, necesito el país, eso sí, pero no me hace falta saber el lugar, la casa, la portería, la dirección, es decir, no me hace falta su DNI, no me hace falta absolutamente nada de eso porque yo voy por energía, Claro. Con la energía me voy. Vale. Y es decir, Venezuela, pues yo me voy a Venezuela, pero yo ya tengo tu energía, yo ya sé, y ya me voy a tu casa, sé dónde estás. Te encontraré. Eso me ha dado miedo, ¿eh? Eso me ha dado miedo. Sí. Sé dónde vives. No te preocupes, te encontraré. Vale, pero cuídame, ¿eh? Encuéntrame, pero cuídame. Límpiame bien, porque si no, también hay que decir a la gente que no sabe todo esto, que si te limpian, si te hacen una limpieza energética, pero después tú te vuelves a ensuciar vibracionalmente, estamos en las mismas, ¿no, Isa? Sí, suele pasar eso. Lo que pasa que yo, las limpiezas energéticas que hago son tan fuertes, tan fuertes, que suelen durar mucho. Piensa que la energía del universo no es Reiki, ¿eh? Es decir, cuando se hace una sanación no es Reiki, no es lo que se hace aquí, no es la misma energía. Es una energía muy impactante. La gente se queda muy impactada. Sí. Tan impactada que de un día a otro a una persona la van a meter en la cárcel y al día siguiente ya no hay cárcel. Tan impactada como una persona que ha estado en coma, al día siguiente ha salido del coma y la daban por muerta. Sí. Es que la daban por muerta, como yo que es que te puedo contar un montón de cosas que han pasado y decir, bueno, ¿esto qué es? No, esto es que se ha limpiado
Somos energía. De hecho, Isa, a ver, si hablamos, por ejemplo, de Jesús, los milagros que él hacía, para mí, no era más que el manejo de la energía, y ya está. O sea, todo esto no son cosas raras, es ingeniería. Lo que pasa es que la desconocemos. Yo soy un adulto cristal, aparte, ¿no? Soy un adulto cristal. Los adultos cristales son enviados por Dios, ¿no? Okay. Y estamos enviados para eso, vibramos dentro del amor, es una vibración alta. Okay. Y no se nos permite hacer otra historia. Esto dice, tener cuidado, a ver qué vas a hacer. Eso me tranquiliza, que no puedas hacer otra cosa. Oye, Isa, una cosa, ¿y la gente que quiera contactarte, pedir tus servicios, trabajar contigo? Yo no tengo web, trabajo con otra persona, tengo un grupo de Facebook, soy alquimista también, eso está claro, porque si trabajo con la energía soy alquimista. Tengo un grupo de Facebook que es Evolucionando la Conciencia, tengo una página que Somos Energía, tengo Instagram que se llama Sisa71 y tengo teléfono también. Pues si lo quieres dar, adelante, si no, no. El 644 ¿Sí? 60 ¿Sí? 0098. Pues Isa, perfecto. Toda la gente que le guste, le dé curiosidad o quiera experimentar este tipo de sanaciones, que yo se lo recomiendo a todo el mundo, cuando no sepáis algo, que no os cuenten, experimentarlo. Y cada quien que lo viva en sus propias carnes, que es la única forma realmente de adquirir ese conocimiento. Pues Isa, muchas gracias y cualquier cosa que te contacten, ¿vale? Vamos con Gina. Gina, cuéntanos. Pues encantada de contar que me dedico a lo que amo, que es acompañar básicamente y en su mayoría a mujeres que quieren transformar positivamente su vida. Lo que hacemos es reflejamos, y hablo en plural porque lo hago en conjunto con el equipo de luz de cada persona. Ahí, bueno, dependiendo de la apertura de cada quien, está el equipo angelical, está la energía dragón, el equipo ancestral, estelar, etc. Y ahí trabajamos con aquella información que sea más relevante en el momento actual de cada mujer para que desbloqueen esos aspectos que ya les están pesando, les están representando dificultades y puedan activar todas aquellas claves positivas de su propia alma que les van a ayudar a impulsarse y avanzar hacia donde realmente desde su corazón desean, y no es hacia donde ellas creen o deberían de ir, sino es una alineación lo que se trabaja en la medida en la que estés más abierta, obviamente lo vas a notar con más fuerza y con más intensidad. Son procesos de cambio. De igual de manera muy holística, trabajamos armonización energética y no es nada más darte, por ejemplo, cuando se hacen las lecturas, porque igual canalizo la información, sino es bajarla, es darla de forma pragmática, de forma que te sirva, que sea para ti, incluso se convierta en tu práctica diaria. Algunas veces lo único que se requiere es ese paso, ¿no? A dejar de ver ok, solamente cuando voy a ir a una sesión o voy a ir a una terapia voy a cambiar, sino que yo en el día a día puedo agarrar las riendas de mi propio proceso y avanzar de acuerdo a la intensidad que yo sienta que es adecuada para mí. Y entonces lo hago integrando varios recursos que a través del camino se me han dado, con mucho, mucho amor, en un espacio libre de juicio, totalmente acompañada por un amor divino que te conforma, reflejo precisamente esa capacidad que tú tienes de armonizarte, porque todos somos seres divinos. La diferencia es que tanto lo recuerdo, ¿no? Qué tanto recuerdo en el día a día quién soy de verdad. Y entonces favorezco esa independencia en ti, porque para mí es muy importante y se me ha marcado mucho a través de mi camino, siempre señalar eso, o sea, todos podemos ser realmente sanadores, todos podemos ser ascendidos si lo decidimos y si trabajamos por ello. Las terapias y los coaches y los mentores están como un espejo de nuestro interior para que nosotros mismos accedamos al potencial ilimitado que somos. Y entonces no olvidar eso, para mí ha sido un mensaje muy central a través de
mi camino y a través de este acompañamiento que hago para que no lo olvidemos, porque es muy fácil olvidarlo, ¿no? Y bueno, encantada de compartir. Mis redes todas se llaman parecidos, Gina María Reconexión, mi web igual, www.ginamariareconexión, me parece que se llama así también. ¿Sí? Y mi número es de Alemania, pero es 152-07-86-16-26. Pues me suena también muy interesante, maravilloso, y obviamente invitamos a toda la gente que nos escucha a que si le hace falta ayuda, acompañamiento o cualquier tipo de transformación a nivel experiencia humana, nos contacte, porque para eso estamos. Porque yo creo que un error, si podemos hablar de errores, que ya sabemos que no, pero bueno, para que la gente nos entienda, es el no pedir ayuda, cuando realmente nos hace falta ayuda y acompañamiento a todos. Así que invitamos a los oyentes a que nos contacten y obviamente lo haremos con todo gusto. Pues nada, si os parece bien, vamos con preguntas, que hoy vamos fatal de tiempo. Así que hemos elegido un tema muy power y muchas cosas que decir. ¡Qué barbaridad! Todas. Yo creo que va a haber un 2 y un 3 porque nos hemos quedado sin tiempo. Dice, soy Jorge de Barcelona. Yo me identifico con este tema porque normalmente trato de evitar ciertos pensamientos de temor o preocupación, pero nunca logro quitarlos. ¿Cómo hacerlo? ¿Puedo contestar? Sí, claro, Maya. Pues mira, ¿cómo ha dicho que se llama, Sergio? Jorge, con el ejercicio que hemos hecho al principio, es la mejor manera para eliminar o desactivar pensamientos recurrentes, o sea, para sacar la basura, digamos así, ¿no? El reconectar con la respiración, que ya habéis visto qué rápido es, detectar esos pensamientos, respiración al vientre, inhalar, exhalar, conectar con la respiración y esos pensamientos, porque no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, tener pensamientos y estar en el presente respirando. No se puede. Entonces, en el momento en el que llevas la atención a la respiración, esos automatismos, esos bucles, esas ruedas de pensamiento desaparecen. Pues muy importante herramienta. Otra cosa que se puede hacer, hay varias herramientas, ¿no? Básicamente para poder quitar atención, porque lo que queremos precisamente es quitar atención, que quites atención, foco y poder de esos pensamientos que tú los estás digamos que aumentando con ese foco que le estás poniendo. Entonces, cualquier cosa que te haga cambiar la dirección de tu pensamiento te va a servir. Puedes bailar salsa, escuchar una canción, cocinar, tomar un café con alguien positivo, ver un video de risa, lo que sea que te saque de ese foco que le estás poniendo a ese pensamiento. Pero tienes que comprender que tú le estás dando el poder. Si no entendemos esto, va a ser complicado. O sea, todos los pensamientos que pasen por nuestra mente, los millones de pensamientos que van a pasar y los que faltan por pasar, depende de nosotros si los anclamos y les damos fuerza o si no. Por eso es tan importante que aprendamos, con trabajo obviamente, con continuidad y constancia, a no darles poder, porque si no va a pasar lo que ha venido pasando. Y es que hagamos de nuestro proceso mental una tragedia. Así que haremos más programas de esto, porque se nos han quedado un montón de preguntas ahí pendientes y se nos acaba el tiempo. Pero bueno, no sin antes agradecer, por supuesto, a Maya Holística. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y compartir el programa. Gracias a ti, Santiago, por haberme querido dar la oportunidad de estar aquí con vosotros. Yo encantado. Gina María, igualmente, un abrazo para allá. Estás en Alemania, ¿verdad? Muchas gracias. Actualmente estoy en Mérida, México. En Mérida, vale. Pero regularmente vivo en el sur de Alemania, pues, así es. Un abrazo para nuestro querido México, por favor, cómo se extraña. Y Isabel Molina, también gracias por compartir el programa y tus experiencias con nosotros hoy. Muchas gracias. A los que nos estés escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, que nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el martes que viene. Un abrazo. Chao, besitos a todos.